Hola, buenos días. Eh, un saludo a los estudiantes del curso 112101 de la Universidad Autónoma de Manizales. Y en esta ocasión vamos a resolver un problema que tiene que ver con termoelasticidad y que sirva como ejemplo para complementar la metodología de los tres pasos estudiada en este curso. Entonces, en este problema en específico nos dan tres barras a las cuales se une una viga que es rígida, o sea, esta viga no sufre deformaciones, pero estas tres barras sufren deformaciones. Y nos dan la geometría de las barras que son de la misma longitud L y que están distanciadas una cantidad D entre sus apoyos. Y pues nos dan ciertas propiedades, nos dicen que las vigas A, B y C D son del mismo material, por lo tanto tienen el mismo módulo de Young E1 y el mismo coeficiente de expansión térmica alfa 1, pero nos dicen además que EF es de otro material, cuyo módulo es E2 y cuyo coeficiente de expansión térmica es alfa 2, y que este coeficiente de expansión térmica es mayor que el coeficiente de expansión térmica de las otras barras. Y nos dicen además que el sistema está a una temperatura inicial de 1. Eh, la pregunta o lo que queremos resolver es si la temperatura T1 se eleva hasta una temperatura T2, ¿cuál es el ángulo que formará la viga rígida horizontal con respecto a la posición inicial horizontal? Entonces esta barra que hay acá se va a desplazar y nos preguntarían cuál sería ese ángulo. Entonces, bueno, vamos bien, vamos a empezar con nuestra solución. Empezamos con la estática y pues en la estática es necesario iniciar lo que llamamos el diagrama de cuerpo libre y vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre de la barra horizontal. Entonces voy a traer esta barra, la vamos a colocar por acá. Bien, entonces diremos que este es nuestro FBD de la viga que es rígida. Vamos a establecer un sistema coordenado X, y vamos a proponer las cargas. Entonces, en este punto es importante mencionar que debido a que esta barra trata de expandirse más rápido que estas dos cuando la temperatura se aumente, pues esta barra tratará de empujar la viga. Miren que las únicas cargas existentes son cargas generadas térmicamente porque pues la viga la subimos sin peso, lo mismo que las barras o con pesos despreciables. O sea que las cargas importantes las generan calentamiento térmico y esta pues la voy a llamar la fuerza sobre Fe, pero cuando esta intenta irse más rápido, esta intentará irse más lento, deteniendo un poco lo que esta barra quiere hacer, lo mismo que esta. Por lo tanto, vamos a proponer que estas otras fuerzas vengan en este sentido, FAB y FCD. Y pues bien sabemos que las distancias son conocidas, D y D. Muy bien, ya que tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, este es el punto A, este es el punto C, este es el punto D, propondremos nuestras ecuaciones de equilibrio. Si hacemos una sumatoria de momentos con respecto al punto C, damos su dirección de signo,
pues entonces vamos a hacer sumatoria de momentos respecto a este punto en específico y nos quedará que menos FA por D, menos FAB por D y menos F por D es igual a 0. Entonces FAB, pues esta cantidad D se irá con esta cantidad D, o sea que será igual a menos FE. Es decir, FAB y FFE tienen la misma magnitud, pero con sentido contrario. De la magnitud, pero con sentido contrario. Y ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y, iguales a 0, positivas en esta dirección. Y nos quedará que FAB más FCD y menos FFE será igual a 0. Y entonces aquí tendremos que, por ejemplo, FAB más FCD menos FFE, pero FFE es menos FAB, igual a 0. O sea que FAB más FCD más FAB es igual a 0. Y FCD será igual a menos 2 veces FA. Entonces noten que FCD será 2 veces lo que es la fuerza B, y la fuerza B tiene la magnitud igual a la fuerza FF, ya que esta F es que tiene mayor fuerza. Y en efecto vamos a decir que si FF es igual a, digamos, P, entonces FAB es igual a menos P y FCD será igual a menos 2 veces FAB, pero FAB es menos P, ya que FCD es igual a 2P. ¿Sí? Entonces, interpretemos los signos. FFE es igual a P y estamos de acuerdo en que era en esta dirección. Nos dio esta dirección. ¿Qué quiere decir esto? Que esta barra se está comprimiendo. Esta barra se está comprimiendo. ¿Y por qué se está comprimiendo? Pues porque cuando se calienta, esta barra quiere no dejarla pasar. Miren que muestra que el signo de la dirección de la fuerza sobre la barra es en esta dirección, por lo tanto, sobre la barra F es en sentido contrario, va hacia arriba y lo comprime. Entonces, esto se encuentra en compresión. Si analizamos la fuerza CD, es 2P en magnitud, nos dio positiva, o sea que efectivamente va hacia arriba, y si va hacia arriba, FCD, es porque sobre la liga va saliendo, y si va saliendo de la barra, si va saliendo de esta barra, pues entonces nos encontraremos con que esta fuerza está a tensión o tensionando la barra. Cuando esta empuja, esta intenta comprimirla, pero como se lleva la barra, se intentará llevar esta, y esta está entonces a tensión. Mientras que la fuerza AB nos dice que es menos P. Es decir, la dirección es contraria a la que habíamos asumido para FAB.
es decir, FAB viene hacia abajo, por lo tanto sobre la viga también va comprimiéndose, o sea que FAB es de magnitud P, pero en esta dirección, y también se está comprimiendo, o sea que cuando ocurre el fenómeno, esta barra entra a compresión y esta barra entra a compresión, pero esta barra entra a tensión. El efecto es que esta trata de empujar la viga rígida, la viga tratará de no dejarse empujar, comprimirá, pero en ese momento esta se alará, entonces se tensionará, pero como hay un cambio angular, esta viga final se va a comprimir. Y entonces tenemos nuestro análisis estático. Nuestra siguiente trabajo es determinar la compatibilidad geométrica. Entonces, vamos a proponer el siguiente esquema geométrico. Y lo voy a representar de la siguiente manera. Vamos a poner por acá la geometría, ¿qué le pasa? Y entonces vamos a establecer por acá una línea de referencia y por acá abajo vamos a establecer otra línea que es la posición inicial de la viga. Y lo que tenemos es que por acá estaba una de las barras originalmente, por acá estaba la segunda, por acá estaba la tercera. Ahí está las tres barras en su posición inicial, es decir, cuando la temperatura es de 1. Y pues esto de aquí hasta aquí es L. También tenemos diferentes separaciones de... ¿Qué va a ocurrir? Si aplicamos el método de superposición, vamos a liberar las tres barras de la viga rígida horizontal. La vamos a eliminar. Y como se eliminan, estas pueden desplazarse libremente. Entonces, esta será la que más se desplace. Vamos a proponer ahí un desplazamiento de esta barra. Entonces diremos que si estuviera libre, esta barra se desplaza hasta acá. Si esta estuviera libre, se desplazaría hasta acá. Y si esta estuviera libre, se desplazaría lo mismo que la anterior. ¿Por qué? Pues la razón es que estas dos barras tienen la misma condición de coeficiente de expansión térmica alfa 1. Esta es alfa 2 y dijimos que alfa 2 era mayor que alfa 1. Entonces, térmicamente se desplazarían a esas posiciones. Entonces, lo que vamos a decir es que esto está aquí marcado, es la deflexión térmica sobre la barra FE, mientras que estas de acá son la deflexión térmica sobre la barra AB y la deflexión térmica sobre la barra CB, que son iguales. Esto es el efecto de si con la temperatura eh, se expandieran, pero en realidad no se expanden hasta allá y no se expanden hasta allá porque la barra rígida las condiciona, restringe el movimiento. Entonces, recordemos que la primera barra entra en compresión y si la primera barra entra en compresión es porque aquí hay un pequeño desplazamiento F, pero este es causado por la carga P que se genera sobre esa barra.
Y esta tercera también se comprime un poco, vimos. Entonces aquí hay otro pequeño desplazamiento, este rojo, que es el desplazamiento que la carga P genera sobre la barra B. No obstante, la varilla central vimos que se tensiona, es decir, que el desplazamiento de esta barra es en este sentido. Aquí hay un pequeño desplazamiento de la barra CD por causa de la fuerza P o de la fuerza que se genera. En este caso, recordemos que esta fuerza es 2P, entonces la vamos a poner ahí como 2P. Y esta línea, una línea que pase por aquí por los centros, la línea que pase como así, nos muestra cuál sería la posición final de nuestra barra. Entonces, nos que esta línea, si esta es la posición original de la barra, pues acá será como la posición final de la barra. Entonces, comprimiéndose una, tensionándose la segunda y comprimiéndose la tercera. Esa situación específica la vamos a graficar de mejor manera. Por acá vamos a proponer en nuestro esquema el punto A, el punto C y el punto E era el otro. Y esta era la posición original de la barra. Y aquí vamos a proponer cómo queda nuestro esquema final. Nuestro esquema final es que este punto se desplaza hasta acá, hasta un punto A'. Este punto se desplaza por acá a un punto que llamaremos E'. Y esta será nuestra posición final de la barra. Y esta línea caerá acá a un punto C'. Y digamos que todo esto es la deflexión de la barra F, la total. Esto que aquí es la deflexión de AB. Vamos a ver este triángulo que lo necesito. Esta distancia es D, esta distancia es D, y todo esto es la deflexión de la barra CD. Y pues nuestro propósito es encontrar este ángulo θ. Que es nuestra incógnita. También podremos mirar ciertas magnitudes. Acá, esta magnitud de acá, por ejemplo, es delta CD menos delta AB. ¿Sí? Y esta magnitud de acá es delta FE menos delta AB. Y con esas magnitudes puedo utilizar semejanza para encontrar el ángulo θ. Y vamos a tener en cuenta lo siguiente. Mira, delta AB, que es este tramito de acá, es pues lo que se estira térmicamente a B menos lo que lo comprime la fuerza P. Si miramos quién es delta FE, delta FE es esta de aquí hasta acá, pues será lo que se estira a B térmicamente menos lo que se estira, lo que se comprime por la carga también. Delta, aquí me disculpan, no es delta B, sino delta FE. Es, esto es delta AB, esto es delta FE térmico menos el delta FE causado por la carga P. Mientras que si miramos quién es en total delta CV, delta C
D, delta CD es D. Disculpan, y aquí es delta CD es lo que CD térmicamente se desplaza más lo que CD se desplaza por acción de la carga. Muy bien. Y vamos a decir que aquí, usando semejanza de triángulos, entonces yo podría decir que delta CD menos delta AB es a D como delta FE menos delta AB es a 2D. Es a 2D. O sea que un desplazamiento es el doble del otro. Y pues bien, de ahí podríamos deducir que 2 veces delta CD es delta FE más delta A. Una ecuación importante, la vamos a proponer entonces estas ecuaciones como 1, 2, 3, 4. Ahí, ahí está. Y bueno, entonces vamos ahora a jugar con esas ecuaciones. Vamos a jugar un poco con esas ecuaciones. Y vamos a proponer lo siguiente. Vamos a proponer que reemplazamos tenemos 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. En la 4. Nos va a quedar que 2 veces delta CD, pero delta CD es el delta CD térmico más el delta CD causado por la carga, será igual a delta FE, pero delta FE será el delta FE térmico menos el delta FE producido por la carga, más delta AB, pero delta AB es el delta AB térmico menos el delta AB producido por la carga. Esa llevamos la ecuación 5 y hasta ahí nos ayuda la geometría. Ahora necesitamos la relación constitutiva. O sea, necesitamos introducir las características propias del material. Entonces, vamos a proponerlas. Resulta que delta CD térmico pues va a ser alfa 1 por delta T por L. Y resulta que delta de AB térmico también va a ser delta 1 por delta T por L, mientras que el delta de EF térmico va a ser alfa 2 por delta T por L. Ya habíamos dicho que las dos primeras barras eran de un material con coeficiente alfa 1 y la segunda con el coeficiente alfa 2. 6, 7 y 8. Por otra parte, delta CD causado por la carga P, en este caso es por la carga 2P porque está carga 2P, pues será 2P por L sobre E1 por A. Delta sobre la barra B es causado por la carga P, será P por L sobre E1 por A. Y delta EF
La carga P pues será PL sobre E2 por A. Misma razón, barras de diferente material. 9, 10, 11. Pues ahora vamos a sustituir pues 6 a 11 en 5. Y si hacemos eso, pues nos va a quedar 2 veces alfa 1 delta T por L más 2 veces P por L sobre A por E1 será igual alfa 2 delta T por L menos PL a E2 y más alfa 1 delta T por L menos PL sobre AE1. Muy bien. Aquí pues ya lo que nos queda es hacer álgebra. 2 alfa 1 delta T por L más 4P sobre A por E1 es igual a alfa 2 por delta T. Bueno, pues L falta acá por L más alfa 1 por delta T por L menos P por L sobre AE2 y menos P por L sobre AE1, haciendo procesos algebraicos formales. Bien, como vemos la L es un término que se puede eliminar de todas las expresiones. Y pues vamos a proponer que todas las que tengan la carga P vayan a un lado y todas las que tengan la temperatura o el cambio térmico vayan para el otro lado. Entonces, desde ese punto de vista nos va a quedar que 4P sobre AE1 más P sobre AE1 más P sobre AE2. En las otras todas están delta T, entonces es igual a delta T factor de alfa 2 más alfa 1 menos 2 alfa 1. Y pues esto es lo mismo que tener P sobre A, que están todas. O sea, 4 sobre 1 más 1 sobre E1 me va a dar 5 sobre E1 más 1 sobre E2 por acá. Y es igual a delta T factor de alfa 2 menos alfa 1. Ahí está. Y podemos determinar quién es la carga P. P es delta T por A por alfa 2 menos alfa 1 por E1 por E2 y dividido E1 más 5E2, haciendo el proceso algebraico correspondiente. Y ya, pues encontrando la carga P, vamos a encontrar quién es θ. Entonces, vamos a proponer acá esta línea y vamos a decir lo siguiente. Θ, acá, del diagrama que tenemos de compatibilidad geométrica es delta FE menos delta AB sobre 2 veces D. Y es aproximadamente la tangente de θ. Estamos suponiendo pequeñas deflexiones. Muy bien. Y entonces ya sabemos que dFE es dFE térmico menos dFE por la carga
O sea que es alfa 2 delta T por L menos, el térmico es P por L sobre A por E, pero P ya lo tenemos. Entonces es A E1 E2 delta T por alfa 2 menos alfa 1 sobre E1 más 5 E2, que es la carga P, por L sobre A por E2. En este caso el material es el material 2. Y delta AB, que también lo tenemos, ese será el delta AB térmico menos el delta AB causado por la carga P, y será alfa 1 delta T por L menos P por L sobre A por E. Aquí es otra vez A E1 E2 delta T alfa 2 menos alfa 1 sobre E1 más 5 E2 y por L sobre A por E. Y bien, lo que nos queda es hacer el reemplazo. El reemplazo eh, arriba de estas dos ecuaciones. Y pues delta FE menos delta AB, que será alfa 2 delta TL menos, miramos acá, E2 se va a ir con E2. E2 se va a ir con E2. Entonces me va a quedar E1, E1. Ah, bueno, ya también se va a ir con A. Me queda E1 delta T por alfa 2 menos alfa 1 y por L sobre E1 más 5 E2 y menos alfa 1 delta TL. Me queda más, bueno, y lo mismo, E1 se va a ir con E1, el área se va a ir con el área, o sea, me va a quedar E2, E2 delta T alfa 2 menos alfa 1 L sobre 1 más 5 E2. Muy bien, o sea que esto es igual, pues miremos, esto es alfa 2, esto es delta T por alfa 2 menos alfa 1 y por L. Vamos a proponer este primero, más E2 delta T alfa 2 menos alfa 1 por L sobre 1 más 5 E2. Aquí proponemos menos E1 delta T alfa 2 menos alfa 1 por L sobre 1 más 5 E2. Y bien, diremos que esa cantidad puedo sacar un factor común, delta T alfa 2 menos alfa 1 L, y me queda factor de 1 más E2 sobre 1 más 5E2 menos E1 sobre 1 más 5E2. Y eso en total es delta T, alfa 2 menos alfa 1 por L factor de E1 más 5E2, factor de E1 más 5E2, más E2 y menos E1. Y a la final nos da delta T, alfa 2 menos alfa 1, L. Pues esto me da, este se va con este, 6E2 sobre 1 más 5E2. Teta será eso dividido 2D. Entonces a la final nos resulta que el ángulo teta que nos están pidiendo es 6 dividido 2 es 3. Voy a poner aquí la condición geométrica que queda L y D. Ahora vamos a poner la condición de material neta que es E2, E1 más 5E2 que también queda. Y por último vamos a poner la condición térmica que es delta T por alfa 2 menos alfa 1. Y esta es la respuesta que nos estaban proponiendo. Bien, hemos resuelto así un problema termoelástico.
un poco complejo, no, tampoco súper complejo, pero sí con algunas condiciones adicionales. Y siempre el método de los tres pasos es el necesario para culminar un problema de mecánica de materiales. Bueno, muchas gracias y nos vemos en otro video.